Amén. Gracias, apóstoles. Para mí es una bendición, es un privilegio. Hágale así si me escuchan, ustedes que todos ustedes que están conectados, les bendigo a cada uno de los hermanos, intercesores, profetas, pastores que están conectados en esta hora. Créame que estamos todos como cuerpo de Cristo buscando un rompimiento, buscando una respuesta. Nuestras naciones necesitan una respuesta y la respuesta es Cristo en nosotros. Porque Cristo Jesús ya está sentado a la diestra de Dios Padre y Él dijo, consumado es, pero les dejo a ustedes trabajo. Y es nuestra misión ser efectivos, ser gente de éxito. Yo sé que tal vez esa palabra no está en el vocabulario tal vez cristiano, pero es nuestra responsabilidad convertirnos en gente de éxito en la misión en la que el Señor nos ha dado. Y eso para romper un poquito los esquemas religiosos, o a veces nosotros mismos nos acostumbramos a escuchar cierto tipo de palabra y nos adormecemos a la revelación que Dios nos quiere dar. Y estamos buscando ese rompimiento como intercesores, como hijos, como gente que entiende la legalidad del reino. Y eso es lo que quiero hablar, conversar un poco con ustedes, impartir acerca de la legalidad del reino. Todo intercesor debe manejar los principios de legalidad. Y estoy segura que ya ustedes los conocen porque ustedes tienen a los apóstoles, ¿verdad? Como maestros. Pero quiero compartir pues parte de mi experiencia y parte también de unas guerras, cómo nosotros podemos vencer en esas guerras y los principios de legalidad que afectan esas guerras. Muchas veces
personales y las razones por las cuales nosotros no podemos avanzar como cuerpo, como iglesia, porque estamos atascados en estas guerras, podríamos decirlo como dicen en Honduras, estamos enrollados, ¿verdad? Enchivolados en estas guerras y realmente la palabra de Dios es sencilla, lo que pasa es que está velada para muchos y por eso los apóstoles han orado para que caigan velos en esta hora y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que hoy caen más velos, hoy caen velos porque somos gente con necesidad de respuesta, necesitamos una palabra, necesitamos una llave que abra la puerta a nuestra siguiente temporada, necesitamos una llave que nos ayude a manifestar los diseños del cielo aquí en la tierra. No solamente queremos hablar, queremos ser gente que ejecuta los designios del Señor para este tiempo y por eso nosotros abrimos nuestra mente y nuestro corazón para poder operar en el marco de la legalidad, en el marco legislativo que Dios nos ha establecido a nosotros aquí en la tierra. Usted sabe que en esta tierra la legalidad le da legitimidad. Por eso es que muchas personas, ¿verdad? Que vienen aquí a Estados Unidos, donde estamos en este momento, buscan la legalidad, buscan los papeles, buscan tener esa legalidad. ¿Por qué? Porque estamos regidos por un sistema legal por este país. La legalidad en los países, en las naciones en este momento está siendo sacudida. ¿Por qué? Porque en ese marco de la legalidad es que una persona se puede mover. Es que una persona puede operar, es que una persona puede fructificar, puede producir dentro de ese marco de legalidad. La legalidad del país le da legitimidad a sus conciudadanos. Cuando hay un lugar donde no hay ley, ahí lo que opera es el desorden, ahí lo que opera es el abuso, ahí lo que opera es el control, la manipulación, y creo que tal vez a muchos se nos vienen muchas imágenes, muchas circunstancias, muchas situaciones que hemos vivido donde hemos comprobado que hay lugares donde no hay ley, tal vez hay una ley escrita, pero esa ley no se respeta. Pero cuando nosotros nos trasladamos al reino espiritual, al reino de los cielos, es indispensable que usted y yo podamos manejar el asunto de la legalidad. Es un reino establecido con un rey y un reinado. Son principios para que nosotros podamos tener éxito. Y voy a ir saltándome algunas diapositivas porque tengo nada más una hora y esta clase es una clase de 2 horas. Pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el asunto de la ley, hay diferentes tipos de leyes. Cuando vemos en la Torá la ley de Moisés, eso habla de instrucciones y dirección de la vida. La Mishpat habla acerca de los juicios, la pronunciación de un veredicto, que son cosas que nosotros como gente profética con autoridad de reino tenemos que desarrollar. Una habilidad de pronunciar veredictos de parte del cielo. La Mishpat también habla acerca de estándares de conducta, los métodos para administrar la justicia en los asuntos humanos. También habla acerca de estatutos, ordenanzas, los mandamientos relacionados con los términos del pacto. Habla también otras leyes menores, por ejemplo, los preceptos, lo que tiene que ver con la salud, con la higiene, porque eso los separaba a los israelitas del resto de las naciones y les permitía a ellos caminar en una revelación que les permitía ser prosperados y fructificar. Y por último están las leyes que tienen que ver con los testimonios, que son todas aquellas cosas que el Señor le entregó a los israelitas, por ejemplo, cómo hacer el tabernáculo, cuáles son los planos, la forma, el diseño del tabernáculo y lo que representa cada uno de esos. ¿Por qué? Porque son testigos, son testimonios, son sombra, son profecía de aquello que está por venir. Incluso dentro de esas leyes están las celebraciones y las fiestas que Dios ordenó, que también enmarcan la ley de los tiempos para el Señor. Estaba escuchando a la pastora Carla que decía que nosotros somos gente entendida en los tiempos, porque Dios estableció un marco para nosotros y dentro de esa ley, dentro de esa palabra, ese marco incluye el tiempo. Dios está fuera del tiempo.
Él creó el tiempo para usted y para mí. Y dentro de ese tiempo, Él estableció una ley para los tiempos también. Y eso es tema para otra enseñanza, pero esa ley de los tiempos está ahí en el libro de Eclesiastés y podemos verla cuando Él crea los cielos y la tierra. O sea que realmente Él nos enmarca a nosotros, nos coloca y podríamos decir, como han escuchado en otras ocasiones, estoy segura de otros maestros, que Él nos coloca en el jardín del Edén porque Él nos enmarca en un territorio, pero también lo hace en un tiempo y lo hace en un marco de fundamentos y de principios. La legalidad en el reino habla de la voluntad de Dios. Por eso usted y yo tenemos que conocerla, tenemos que manejarla y tenemos que saber navegar en ella. La ley fue dada para expresar una manifestación de lo que Dios tiene en el cielo. O sea, la ley no fue dada para limitarnos, sino para expresar lo que Dios tiene en su corazón. Es una manifestación de su sabiduría. La verdadera voluntad de Dios está manifestada en su palabra y esa palabra es la que nos enmarca. La voluntad de Dios es revelada por su palabra. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que a pesar que estamos hablando cosas de legalidad, fundamento. Estamos hablando acerca de cómo Dios estructura los cielos y la tierra, que hay una revelación en tu vida para que tú puedas aplicarlo en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu vida profesional. Hay un marco espiritual que el Señor ha establecido para ti y tus ojos se abren a esa realidad. Y ciertamente quien aprende a administrar el marco que Dios le ha entregado, se le es extendido a diestra y a siniestra, se le es extendido y se le es ensanchado su territorio. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es tiempo en el que tu territorio está siendo ensanchado, que tus ojos están siendo abiertos a realidades que tal vez habías oído pero no habías experimentado, porque este reino se experimenta. Este reino no solamente se ve de lejos, este es un reino que debe experimentarse. Y yo le puedo a usted asegurar que cuando usted se mueve en la legalidad del reino, usted ve los resultados. El marco de la palabra revelada es la voz de Dios. Voy a cerrar un poco más aquí la pantalla. El marco de la palabra revelada es la voz de Dios. Dios jamás viola su palabra. Es totalmente legal. Dios mismo ha tomado la determinación de moverse dentro del marco que Él mismo estableció. Su palabra son los dictados de su propia ley. La palabra es el marco de la voluntad de Dios y obviamente es la constitución del reino. Antes de la ley existió la palabra y por eso decimos, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces Él mismo estableció el marco a través del verbo que es nuestro Señor Jesucristo, que es la manifestación de toda la palabra. El que tiene oídos para oír, que escuche, ¿verdad? Porque es un misterio que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que aprender a movernos y a operar en ese misterio, que la misma palabra, el mismo verbo es Jesucristo y Él mismo es el marco de la legalidad del reino. Entonces, antes de la ley existió la palabra, antes de que comenzara el tiempo, hasta el momento en que Dios interrumpe el silencio y habla al cosmos para que exista, Jesús es el logo, Jesús es el verbo, Jesús es el inicio de todo. Él existió mucho antes que se midiera el tiempo. El Logos declara toda la creación y se refiere al acto de hablar o hacer los pensamientos que se expresen. O sea que en la palabra voz captura esa realidad. O sea que la palabra que Dios da está íntimamente ligada a la pronunciación de la misma palabra. La palabra no puede ser silenciada, mis amados. La palabra de Dios no puede ser detenida. La palabra de Dios debe ser establecida. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la palabra. Yo sé que estoy hablándole al coro, como dicen por ahí. Yo sé que le estoy hablando a gente que se conoce la Biblia revés y derecho, pero es algo que hoy en día usted se sorprendería cuántas personas no le pueden decir versículos de memoria. Cuántas personas, cuántos pastores, cuántos ministros no le pueden dar versículos que ellos usan en el momento de la guerra. No le pueden dar versículos que ellos pueden nombrar en el momento de la dificultad. Usted tiene que
que empaparse de la palabra de Dios. No es suficiente una enseñanza. La palabra de Dios nos sostiene. Yo he lidiado con personas con problemas mentales y más allá de una liberación, mis amados, la palabra restaura los pasajes neurales de las personas. Escucha lo que le digo, la palabra reconstruye el diseño de Dios para nuestra mente, para nuestro cerebro, para nuestra manera de operar, para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Entonces, la palabra, que es el logos, y la voz delimitaron la creación. La palabra y la voz dieron origen y sentido a todo, y ahí es el marco de la legalidad. El propósito del hombre, que es el dominio, sabemos, me voy a saltar ese slide para no retrasarme tanto. Sabemos que él entregó el dominio a Satanás en el reino, en el jardín del Edén. El fracaso de la humanidad por la desobediencia a su creador resultó en la pérdida de su dominio en la tierra. Y el fracaso de la humanidad se debe a que se rompieron los límites establecidos por la palabra y la voz de Dios. Perdió su mandato de reino, perdió su don de poder divino en el reino, y en el poder del acuerdo, escuche lo que le digo, en el poder del acuerdo entregó su dominio a Satanás. Entonces, la transgresión de los límites que el Señor impuso, porque tenemos límites impuestos, no somos ilimitados. Dios estableció límites para usted, Dios estableció límites para mí. Por eso muchas personas que quieren hacer cosas, aunque sean muy exitosas en una área, cuando se lanzan a otra, aunque sean gente de Dios, no les resulta, porque Dios te entrega un territorio, Dios te entrega una asignación, Dios te entrega unos límites, y solo Él puede decirte: ensancha el sitio de tu tienda. Hay momentos específicos donde Él te dice: ensancha el sitio de tu tienda. Entonces ahí procedes tú a extenderte. No es decisión nuestra de cuál es nuestro territorio, es decisión de Él lo que Él te asigna. Entonces, la transgresión de los límites impuestos puso una acción de la ley, de la causa y el efecto. O sea, inmediatamente se activó esa causa y ese efecto, y nuestro espíritu murió. El espíritu del hombre murió. ¿Por qué? Por la transgresión. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá, dice la palabra de Dios. La legalidad siempre existió, pero el efecto se aplicó a partir de la transgresión. Y eso es lo que dice Pablo. Él dice que la ley está ahí para mostrarnos nuestra transgresión, para recordarnos nuestro tropiezo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quisimos acceder a la toma de decisiones propias sin la ayuda de Dios, lo que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces Jesús viene a restaurar por medio de la cruz, por medio de su obra en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre, viene a restaurar el reino y viene a darnos la entrada de nuevo a operar legalmente dentro del reino de Dios. Y yo creo que esa parte usted la maneja, esa parte usted la entiende. Cuando nosotros no estamos operando por medio de la sangre, a través de la cruz, cualquier operación espiritual que se lleve a cabo es ilegal, no es genuina, es una usurpación de autoridad. Estamos destituidos de una autoridad genuina hasta que no podamos tener fe en Jesucristo y activar el poder de la sangre de Jesús en nuestras vidas. No podemos operar correctamente en nuestro territorio, no conocemos nuestro diseño original. Es necesario que conozcamos nuestro diseño original, diseño que usted puede descubrir en capítulo 12 de Romanos, que usted puede descubrir en 1 Corintios 13, que usted puede descubrir en Efesios 4. Hay porciones de su diseño original que usted necesita, porque la legalidad del reino tiene que ver también con lo que a usted se le ha entregado. A usted se le entregó un diseño, a usted se le entregaron unos dones, y son los que usted debe activar para poder tomar el territorio que se le ha entregado. Usted no puede tomar territorio con dones que no son suyos. Usted solo puede tomar el territorio con los dones y con el diseño que Dios le dio. Y esta es la manera de manifestar la voluntad de Dios. Y para eso es importante que usted descubra su diseño. Es importante que usted conozca lo que dice Romanos 12, ¿verdad? Porque ahí es donde usted comienza a descubrir su diseño, cuando su mente es transformada y comprueba la voluntad de Dios.
Entonces Jesucristo restauró el acceso de regreso a la gloria. Jesucristo restauró el acceso de regreso a la autoridad, a la asignación, al diseño, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a Cristo, cuando usted aprende a conocerlo a Él, no, el enfoque no somos nosotros. El enfoque no somos lo que yo hago, lo que yo soy, lo que yo tengo. El enfoque es Cristo Jesús. Y mientras usted conoce más a Jesús, Él puede reflejar en usted quién usted es. No podemos conocernos a nosotros mismos por muchos exámenes psicológicos que nos hagamos, por muchos examencitos que hagamos de esos que salen en los medios. No podemos conocernos nosotros mismos hasta que no aprendemos a conocer a Cristo Jesús. Y por eso es que la única manera de caminar en legalidad es caminar viéndolo a Él. Y eso es poderoso, es muy sencillo, pero viera cuántas personas se pierden cuando quitamos la vista de Jesús y empezamos a depender en estrategias, empezamos a depender en métodos y quitamos la mirada de Cristo Jesús. Entonces ahí es cuando viene la frustración y no hay una operación legal en nuestra vida. Entonces Él vino a restaurar el reino por medio de ese principio de legalidad. Él justificó nuestra presencia en el reino a través de su sangre preciosa. Ahora, ¿cómo establece Dios su reino? Él establece su reino por medio, su trono dice la palabra de Dios que está establecido en justicia y en juicio. Establecido en justicia y juicio. Y aquí están los versículos por si usted los quiere anotar. Salmos 89, 14, Hebreos 5 del 8 al 9, Juan 6:38, y 2 de Corintios 10 del 4 al 6. Todo eso tiene que ver en cómo Dios establece su reino. Él tiene su trono establecido en justicia y juicio y nosotros necesitamos aprender a operar bajo ese misterio. Ahora, ¿qué tiene que ver el principio de la obediencia? La obediencia es voluntaria. La obediencia no es impuesta. Cualquiera que obedece bajo una imposición, lo que está es en un estado de esclavitud. Por eso es que es importante que nosotros podamos, aún como líderes, aprender a liderar bien. Cuando la obediencia es impuesta, cuando usted está siendo obligado a obedecer, no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos con libre albedrío, ¿verdad? Con derecho con capacidad de tomar decisiones. Usted está en un régimen de esclavitud. ¿Por qué? Porque está teniendo que ser obligado, está teniendo que ser intimidado a la obediencia. Y mucho cristiano está mal acostumbrado a vivir así. Está mal acostumbrado a ser intimidado, a ser perseguido para poder obedecer. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que se rompen. Eso es un espíritu de religiosidad y muchas veces no es culpa del líder, muchas veces es culpa de nosotros que estamos siempre actuando como para que nos tengan que estar supervisando. Siempre tenemos una actitud de que cuando, como dice un mal dicho por ahí, que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Nosotros tenemos que aprender a autorregularnos, nosotros tenemos que aprender a tener iniciativa, nosotros tenemos que aprender a tener una obediencia voluntaria, porque esa es la obediencia que va a producir en usted una mayor autoridad. Esa es la obediencia que va a producir en usted un marco legal mayor, una extensión de su lugar, de su territorio, de lo que usted puede hacer en Dios. La fe es obediencia, por eso dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia, porque el justo por la fe vivirá. La obediencia provoca sufrimiento, el sufrimiento produce obediencia. Ahora, no estamos hablando de un estado de esclavitud, estamos hablando que el sufrimiento es la muerte al yo. La muerte al yo, ahí hay dolor. Hay dolor. Entonces, por eso hay a veces esa confusión de me están controlando versus tengo que obedecer. Pero hay una gran diferencia. Si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted va a saber cuál es la diferencia entre recibir una instrucción bajo opresión o recibir una instrucción y a usted le toca decir muero al yo, me toca obedecer. No puede haber obediencia sin sufrimiento, pero sí puede haber sufrimiento sin obediencia. Eso sí, hay muchas personas que sufren mucho, pero nunca obedecen. Nunca obedecen. Y yo quiero hablarles con mi corazón, quiero abrirles mi corazón. Hay muchos intercesores que yo he conocido que así han sido.
¿verdad? Tienen mucha revelación, les gusta orar mucho, sufren mucho, pero no obedecen. No les gusta obedecer, no les gusta alinearse. Será porque pasan largos tiempos de oración, dicen que se meten mucho con Dios, pero no aprenden a someterse a la autoridad natural, no aprenden a someterse a sus líderes, a sus pastores. Yo le voy a ser sincera, a mí me ha tocado estar en equipos de intercesión o equipos de adoración de trabajo donde un adolescente es mi líder y a mí me toca obedecer. Entonces nosotros podemos tener ese problemita que es un gran problema de una raíz de rebelión y no hemos aprendido a obedecer. Aún Jesús aprendió obediencia y eso tiene que ver con la legalidad en el reino. Usted tiene que aprender a reconocer dónde está la autoridad. Usted tiene que aprender dónde está la unción mayor y aprender a someterse. Una de las razones por las cuales las iglesias en general no se unen a trabajar para el reino es porque hay una pelea de quién es quien tiene más autoridad. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros nos alineamos como cuerpo y aprendemos a identificar quién tiene la mayor autoridad y nos sometemos los unos a los otros. Entonces no habría necesidad de establecer un orden, por decir así, si pudiésemos o tuviésemos la madurez de discernir quién tiene la mayor autoridad. Por ejemplo, yo sé que la mayor autoridad en esta reunión la tienen los apóstoles Barahona, el apóstol y la apóstol María Elena, ambos. Entonces tenemos que aprender a reconocer esa autoridad. Puede haber sufrimiento sin obediencia. Y de eso hay muchos cristianos que sufren mucho y vuelve a sufrir los procesos y no hay obediencia. Usted puede ver, y yo le he dicho, he podido conocer gente que ora mucho y logra muy poco porque no han aprendido a someterse, porque no han aprendido a obedecer. Entonces muchos aumentan en sufrimiento, pero no en obediencia, y eso se llama terquedad. Y nuestra utilidad y autoridad no depende de cuánto usted haya sufrido. Déjeme decírselo otra vez. Su utilidad en el reino o su productividad o la capacidad suya de dar frutos en el reino y su autoridad no depende de cuánto usted sufra, sino de cuánto usted obedezca. La obediencia es la clave para recibir la autoridad y a mayor obediencia se delega una mayor autoridad. Así que usted no puede someter algo a lo que usted obedece. Y esto tiene que ver con la intercesión. Usted quiere echar fuera un demonio, de lo que sea, de terquedad, y usted está con esos problemas, usted no puede someter aquello a lo cual usted mismo ya se somete, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que una casa dividida contra sí no puede prevalecer. Entonces un demonio no puede sacar a otro demonio. Por eso necesitamos aprender a discernir este asunto de la legalidad, y cuando nosotros estamos lidiando con temas de intercesión, usted tiene que aprender a ubicar dónde está su posición, cuál es su posicionamiento. Y usted dice, no, todos somos iguales en Cristo. Sí, Jesús nos ama a todos, pero no todos tenemos la misma autoridad. Así que usted tiene que aprender a ubicarse. Cuando usted está trabajando en un equipo, uno tiene que aprender a discernir cuál es su lugar en el cuerpo. Eso es lo que le dice 1 Corintios 11. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo, y porque no hemos aprendido a discernir el cuerpo de Cristo es que hay muchos que están enfermos y muchos han muerto. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces Satanás va a pelear por ganar en la tierra lo que perdió en el cielo, ¿verdad? Aquel que tiene la autoridad es el único que puede renunciar a ella. El poder del acuerdo es tan eficaz que cuando usted se pone de acuerdo con algo o con alguien, literalmente usted se alinea con esa influencia. Literalmente usted le da el derecho legal a que esa influencia se manifieste a través de su vida. El acuerdo no tiene que ser vocal, número 1, porque Satanás es tramposo. Número 2, el acuerdo no tiene que ser consciente. Satanás provoca acuerdos a través del engaño, así como lo hizo con Eva. Eva se puso de acuerdo con la serpiente. Promete lo que no va a cumplir porque él es el padre de la mentira. Entonces, esto es un asunto de jurisdicción y de nosotros aprender a tomar el territorio, aprender a establecer jurisdicción de Dios en el territorio nuestro y aprender a legalmente evacuar a aquel enemigo que usurpó la autoridad.
que no debería ser de él, ¿verdad? Entonces toda autoridad, y eso quiero hablar claramente porque muchas veces mencionamos cosas y no tienen sentido, o sea, por eso el diablo no nos hace caso, ¿verdad? Decimos cosas por emoción, pero realmente bajo el marco de la legalidad hay cosas que no van a cambiar hasta que nosotros tengamos esta revelación. La autoridad que se ejerce es una autoridad que ha sido entregada. Por ejemplo, Jezabel, a ella le entregaron autoridad. A ella le entregaron, el rey Acab le entregó autoridad para ella poder levantar altares de Baal y poder atraer todos los demonios y hacer portales infernales en esa nación. O sea, a Jezabel se le entregó la autoridad y ella la tomó. O sea, toda autoridad que se ejerce ha sido ganada. O sea, que si el enemigo está operando en un territorio es porque se le ha entregado esa autoridad. Así como Adán y Eva le entregaron la autoridad a la serpiente. Ahora que la serpiente la tomó y usurpó esa autoridad es una cosa. Cuando nosotros decimos el diablo está ilegal aquí, no es que a él no se le ha entregado la autoridad. Ahí el diablo no puede operar ilegalmente. Es un poder ilegítimo, pero nosotros le entregamos ese poder. Tal vez usted y yo no, pero tal vez nuestros antepasados sí se lo entregaron. Y es nuestra responsabilidad tomarlo de regreso. Entonces aquí es donde podemos entender que el diablo no puede operar si no se le ha dado permiso, ¿verdad? No puede operar si no se... Ahora, él va a tratar de que se le dé permiso por todo tipo de engaño. Entonces, la autoridad de Dios no está basada ni en control, ni en intimidación, ni en injusticia, ni en parcialidad o el soborno, sino en obediencia y disposición de realizar la asignación. Entonces ya esto nosotros lo hablamos, ¿verdad? Hablamos acerca de este asunto de los dones. El poder sin el temor de Dios pervierte, ¿verdad? Tener poder sin visión de servir lleva a un abuso de autoridad en donde el que tiene poder desea ser servido en lugar de servir. La ley sin el amor no produce fruto de justicia. La ley sin el Espíritu Santo es religión o autoridad ilegítima. Entonces, resumiendo hasta aquí, la palabra es el marco de la legalidad, se origina en Jesús, el verbo hecho carne. La voz, la palabra estableció el propósito para el hombre, ¿verdad? El hombre transgredió los límites por lo que perdió su autoridad. El hombre se puso de acuerdo con Satanás por lo que entregó su autoridad. Jesús vino a restaurar esa autoridad por medio de la sangre y de la cruz. Y el hombre tiene acceso a recuperar por medio de Cristo lo que perdió. Ahora esto parece, usted dice, apóstol, esto parece una clase de discipulado, pero necesitamos tener esto claro como intercesores, y cada vez que usted va a la guerra, usted tiene que revisar y permitir que el Espíritu Santo revise su marco de legalidad, porque eso cambia cuando usted ha lidiado con asuntos de maldiciones generacionales, cuando han habido arrepentimientos, cuando han habido conversiones. Ese marco de legalidad va extendiéndose, cuando se va extendiendo el reino de los cielos, cuando la luz va avanzando, entonces esa autoridad va incrementando, y es por eso que nosotros necesitamos revisar nuestro marco legal cada vez que vamos a ir a la guerra, porque eso es lo que nos va a garantizar a nosotros, obviamente, y la obediencia, la victoria. Ahora, ¿cómo el hombre recupera su autoridad? Pues esto es algo que usted ya lo sabe. Arrepentimiento, o sea, hay confrontación en nuestros caminos. Transformación, nos sometemos a la ley del reino. Primero la mente y el corazón, o sea, nosotros nos sometemos primero al conocimiento de Dios y quién somos en Cristo, o sea, la identidad. Revelación de propósito, autoridad y asignación, o sea, arrepentimiento, transformación, revelación. Luego, manifestación. ¿Qué es esto? Obediencia en acción. Y a mayor obediencia, mayor transformación, mayor revelación, mayor manifestación. Yo declaro en el nombre de Jesús que este es un tiempo para su vida donde hay una mayor revelación para una mayor manifestación de la voluntad de Dios en su vida. Que hay guerras que van a ser ganadas en este tiempo porque esa revelación va a incrementar en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay una legalidad de la cual usted tal vez no se había percatado, pero que usted está viniendo al conocimiento de esa legalidad
autoridad y usted la va a poner en práctica. Va a comenzar a operar en ella, en cualquier área donde haya habido una puerta abierta, donde haya habido una ilegalidad o una usurpación del enemigo, o estemos viendo frutos que el enemigo quiere plantar y no los frutos del Espíritu. Nosotros declaramos en el nombre de Jesús que en este momento está la llave del arrepentimiento. Vamos a poner esto delante del trono de la gracia. Vamos a pedirle perdón al Padre de las luces. Vamos a pedirle perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda rebelión, de toda iniquidad. Arranca toda raíz de iniquidad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos se someten a la obediencia a Cristo, se someten a la obediencia a Cristo, y nuestra obediencia es perfeccionada, como dice 2 Corintios 10, 4 al 6. Nuestra obediencia es perfeccionada y nos levantamos para castigar toda desobediencia en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros recuperamos nuestra autoridad? Tenemos que tener fe. Sencillo pero verdadero. Tenemos que permitir que nuestra alma sea purificada. No basta solamente con el llanto. Tenemos que permitir que esa autoridad, una vez nuestro corazón ha sido purificado, fluya de un corazón sometido, portadora de una revelación que transforma. Usted no puede hablar de lo que no ha pasado. Tiene que tener una revelación de a quién representa, hacer la voluntad de Dios. Y quiero pedirle en el nombre de Jesús que si Dios le dijo que hiciera algo, hágalo, por favor. Hágalo. Complete sus asignaciones. Muchas veces somos como las mariposas picaflor. Hacemos un poquito aquí, un poquito allá y no completamos las asignaciones. Y Dios está esperando que tú completes tus asignaciones para darte una autoridad mayor, para promoverte, como nos gusta esa palabra, ¿verdad? Promoción en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios y por qué los intercesores fracasan? Porque hay mucha dualidad, de vida, ¿verdad? Hay mucho mal carácter no trabajado, mucho intercesor malhumorado, temperamental, ¿verdad? Entonces es una vida no transformada, es una vida no arrepentida, es una vida no sometida. Necesitamos ver fruto en su carácter. Necesita el Señor, yo no, ¿verdad? Yo no lo conozco a usted, pero necesita el Señor ver fruto del carácter de Cristo en usted. Es importante. ¿Qué pasó entonces con la gracia? La gracia está ahí. La gracia está ahí. Si usted está aquí es porque por misericordia, yo también, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Eso se llama la gracia, el favor que Él nos tiene, la paciencia que Él nos tiene para nosotros someternos al proceso que tengamos que someternos. O sea, existen muchos principios legales en la Escritura, ¿verdad? Que usted y yo no conocemos y muchas veces decimos que Dios no nos escucha. Pero esa es la idea, que hoy usted pueda llevarse una o dos llaves y usted pueda ganar esa guerra. El reino de los cielos solo escucha los alineamientos legales. Él no escucha necesidades. Él escucha fe y fe que tenga que ver con lo que dice la palabra de Dios. O sea, fe que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y en otras palabras, fe que está con un alineamiento legal, ¿verdad? Entonces, se cumple toda legalidad. Vamos a ver un ejemplo aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se cumple toda legalidad porque hay una operación de la ley del amor, hay una operación de la ley del servicio y el servicio que equivale a ejercicio de autoridad. Ese es un principio de legalidad. Le estoy dando un principio, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar brevemente, creo que brevemente, me quedan 20 minutos, acerca de, creo que son 6 tipos de guerra y cuál es el principio de legalidad en cada una de esas guerras. Muchas veces aplicamos un principio en otro tipo de guerra y por eso estamos sin avanzar. Entonces, por ejemplo, la guerra de la mente, ¿verdad? La guerra de la mente tiene un punto de legalidad. El punto de legalidad es la ignorancia, ¿verdad? Esa es la guerra de la mente. Usted va a caer en esa guerra si usted tiene ignorancia en cualquier área.
en cualquier área. Por eso es necesario tener revelación, conocimiento revelado de parte de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros ganamos esa guerra de la mente? Porque para la guerra de la mente tenemos que hablar otra hora completa, ¿verdad? ¿Cuáles son los detalles? Pero para poder ganar esa guerra tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? La guerra de la mente es una guerra que se lleva a cabo a través del engaño, ¿verdad? Y la única manera de vencer es tener la mente de Cristo, que en la que nosotros tenemos la verdad. La guerra de la sangre es una guerra que tiene que ver con linajes, que tiene que ver con razas, que tiene que ver con maldiciones generacionales. Muchas veces lidiamos con maldiciones generacionales nuestras, pero tenemos que lidiar con maldiciones generacionales de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestra composición genética. Lidiar con ese tipo de cosas, porque eso mantiene derechos del enemigo en nuestra sangre, en nuestro linaje, en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros lidiamos con la guerra de la sangre? El punto de la legalidad de la guerra de la sangre, ya hablamos, es maldiciones generacionales, pero hay una restauración por medio de la sangre de Cristo, porque la palabra de Dios dice que por medio de la cruz, ¿verdad? Él ahí mismo anuló el acta de decretos que estaba en nuestra contra. ¿Cuál es el acta de decretos? ¿Cuál es esa maldición generacional que está en nuestra contra? Entonces, el poder de la sangre se desata en este caso, en cada una de los asuntos de nuestras líneas sanguíneas, y ahí nosotros ganamos la guerra de nuestra sangre. Nuestros hijos van a ser diferentes, nuestras generaciones van a ser diferentes, no vamos a vivir las mismas enfermedades que nuestros antepasados, que nuestros padres, que nuestros abuelos, que nuestros hermanos. No vamos a heredar lo mismo a nuestras generaciones. Y esto tiene que ver también, esta guerra de la sangre, de linajes, de razas, tiene mucho que ver con qué es lo que sucede en nuestros territorios, en nuestras naciones. ¿Por qué? Porque el asunto de los linajes es una cosa muy, muy particular. Los linajes tienen dones. Los linajes tienen dones redentivos asignados, ¿sí? Por decir, el linaje de los judíos tiene unos dones asignados. Eso lo vemos en la palabra de Dios, cuando Jacob asignó dones a cada una de las tribus. Entonces, cada uno de ese linaje tenía un llamado específico, y ese llamado específico tenía que ver con los dones que Dios les había dado. Lo mismo son las naciones. Las naciones tienen dones redentivos. Las naciones tienen dones redentivos. Y al final dice la palabra de Dios que algunas naciones van a ser naciones ovejas y otras naciones van a ser naciones que no van a ser ovejas, ¿verdad? Por no decir la palabra. Cabritos, ¿verdad? Entonces, tienen que ver con los dones redentivos. Por ejemplo, el don redentivo de Estados Unidos es un don evangelístico, ¿verdad? O sea, como nación, es una nación que fue creada para evangelizar a las naciones. El don redentivo de Israel, por ejemplo, es un don de gobierno, ¿verdad? Y así cada nación tiene un don redentivo, y este asunto, por eso hay persecución, por eso hay antisemitismo, por eso hay discriminación racial. ¿Por qué? Porque esta es una guerra en contra de los linajes, ¿verdad? Pero hay un principio de legalidad, y es la sangre de Cristo. La guerra de los tiempos que hablamos al principio, ¿verdad? Como decía la pastora, la pastora Carla. Pastora Carla hablaba de que somos como los hijos de Isaacar. Estamos en una guerra por los tiempos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el punto de legalidad que el enemigo encuentra para que usted pierda esa guerra? Hay desorden de prioridades. Hay desorden de prioridades. No conocemos los tiempos de Dios. Hacemos nuestra propia orden. Tenemos nuestro propio orden, ¿verdad? El Señor me decía en estos tiempos hay que restaurar las vigilias de la noche. La gente no está vigilando en la noche. El intercesor tal vez vigila en la madrugada, pero no hay una vigilia de la noche. Y no estoy hablando de una vigilia en la iglesia. Estoy hablando de tomarnos turnos en los muros,
¿verdad? Y eso es algo en lo que nosotros trabajamos mucho, tomarnos los turnos en los muros para velar, para guardar en las vigilias de la noche, porque cada vigilia tiene un ataque diferente, hay un ataque del enemigo diferente en cada una de esas vigilias. Pero el punto de legalidad es el desorden de prioridades. Cuando el hombre y la mujer deciden que no van a descansar, y cuando Dios ordenó un descanso que a él le llamó Shabbat, entonces comienza a desatarse todo tipo de problema. Todo tipo de problema. Otro problema con la guerra de los tiempos es el abuso del don profético, ¿verdad? La gente inmadura que habla fuera de tiempo, como lo hizo José, el enemigo pervirtiendo el tiempo. Por ejemplo, un día en el calendario judío no comienza a las 6 de la mañana, un día comienza a las 6 de la noche. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que vamos de gloria en gloria como la luz de la aurora. ¿Por qué? Porque el día comienza en la noche, no en la mañana. Entonces el enemigo pervierte el tiempo, el enemigo pervierte el calendario, y entonces nos vemos celebrando celebraciones paganas, que yo no le digo que no celebre la Navidad, pero nos vemos celebrando y enfocándonos en celebraciones paganas y no en las celebraciones que Dios nos mandó. Ahora, yo no lo estoy judaizando a usted, pero hay una razón específica por la cual Dios nos dio esas fiestas, y es que tenemos que aprender a ser gente con mentalidad de cosecha. Y la mentalidad de cosecha Dios la estableció de tal manera que nosotros pudiésemos no solamente sembrar, no solamente trabajar, sino que también celebrar. Y muchas personas no tienen esa mentalidad de celebración, sino que solamente de trabajo. Entonces, esta guerra de los tiempos es importante que usted pueda aprender a ganarla. ¿Y cómo la puede aprender a ganar? Aprenda a velar, aprenda a escuchar, aprenda los tiempos de Dios. La otra es la guerra de la presencia, la verdadera adoración versus lo que no es adoración. Es importante que un intercesor sea un adorador. No entiendo yo cómo hay hay intercesores que no les gusta adorar. No podemos escuchar a Dios si no somos adoradores. Entonces, ¿qué pasa con la guerra de la presencia? Hoy en día tenemos el primer y el número uno obstáculo para este asunto es la perversión sexual, porque eso está directamente opuesto a la adoración. Y para hablar de este tema más profundamente, o para que usted pueda estudiarlo en su casa más profundamente, estudie el momento donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana y él la sana de su perversión sexual, la sana de su pasado y le revela la verdadera adoración. Entonces, por eso es que en los ministerios de alabanza hay que estar pendientes siempre con el asunto de la sexualidad. ¿Por qué? Porque esto es completamente opuesto a la adoración, ¿verdad? Entonces hay que establecer la verdadera adoración, hay que buscar la verdadera adoración, porque esa es la que transforma la sociedad, que procede de corazones transformados. Donde estaba el arca del pacto, ahí hay bendición. Entonces el punto de legalidad para esto es que el enemigo pueda convencerte de tener una vida religiosa y no una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Entonces esa guerra de presencia es una guerra real, es una guerra que no solamente se está librando a nivel personal, es una guerra que tú tienes que librar a nivel de tu familia, es una guerra que tú tienes que librar a través de tu ministerio. ¿Por qué? Porque el Señor necesita restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque a través de eso es que se toman los territorios, porque ahí es donde empezamos a abrir los portales que verdaderamente traen la gloria. La guerra de poder, ¿verdad? La guerra de poder, pues ya hablamos acerca de lo que es la autoridad, creo que hablamos extensamente de eso, ¿verdad? Tenemos que tener revelación de cuál es nuestra esfera de autoridad, identificar la estructura del enemigo en un territorio, eso lo hablamos la vez pasada, definir nuestra autoridad de influencia, cómo va a afectar ese territorio. Si usted es un intercesor, un llanero solitario, usted no puede enfrentar una estructura demoníaca de principados, usted necesita una autoridad apostólica para enfrentar un principado. Usted no puede reprender un principado. Hay momentos en donde se pueden confrontar los principados y hay momentos donde el Espíritu Santo te dice no, tienes que, sin embargo, al contrario, tienes que adorar, tienes que enfocarte en mí. Entonces hay cosas que si nosotros nos salimos de nuestra esfera de autoridad, yo he visto intercesores muertos, yo he visto iglesias desmanteladas porque se salieron de su esfera de autoridad, teniendo las buenas intenciones de hacer la guerra espiritual, pero yo sé que
en usted hay entendimiento, que en usted hay obediencia y que en usted hay la disposición de sujeción. Esto no es para meterle miedo, esto es para que usted pueda caminar en el entendimiento, el punto de legalidad de sujeción versus independencia. La guerra de las riquezas, obviamente, la palabra dice que hay una guerra en los últimos tiempos y es la del amor al dinero, ¿verdad? Toda la maldad proviene del amor al dinero y ese punto de legalidad tiene que ver con nuestra capacidad de dar versus el amor al dinero. Entonces, usted necesita recibir una revelación de lo que es la primicia. Yo sé que les he dado bastante en esta noche, ¿verdad? Tengo dos más aquí, lo que es la guerra del gobierno, la guerra de la cosecha, pero vamos a quedarnos hasta ahí. Yo sé que le he dado bastante en esta noche, pero es necesario que usted aprenda a discernir cuál es el punto de legalidad que usted está batallando. Y usted tiene la llave, tiene el entendimiento y tiene el conocimiento para poder darle vuelta a eso, para poder traer un rompimiento no solo a su vida personal, sino que a la nación. Acuérdese que hay pactos que han traído la usurpación de lo que es esta nación, la nación de Honduras, por medio de brujería, por medio de acuerdos, por medio de entregas, pero no hay poder mayor que el de la sangre de Jesús. Y si usted se levanta como parte de este ejército, estamos en una ventana donde se puede rescatar la nación, donde puede haber un cambio completo. Un cambio que tal vez hemos estado anhelando por décadas. Y si podemos decretar en esta hora en el nombre de Jesús que la iglesia abre sus ojos para poder discernir cuál es su esfera de autoridad, para poder discernir cuál es su lugar en la historia en este momento, vamos a comenzar a ver transformación. No estamos aquí en esta tierra solo para respirar y gastar oxígeno. Estamos aquí en esta tierra para ser agentes de transformación, ya sea que usted sea un intercesor, ya sea que sea usted un pastor, ya sea que usted sea un adorador, usted es un agente de transformación y necesita conocer su marco legal, necesita conocer su autoridad para poder ejecutarla. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios trae este download, trae esta revelación a tu vida. No es tanto la información que has escuchado, es lo que el Señor te ha indicado en este tiempo que tienes que hacer para posicionarte en tu lugar de autoridad. Es lo que tú tienes que hacer para posicionarte, para activarte en tu lugar de autoridad, para poder hacer que este reino de los cielos, que en el cual usted y yo nos movemos, avance en el nombre poderoso de Jesús. Yo los bendigo en esta hora y hasta aquí está mi porción. Gracias, apóstoles. Si usted tiene una pregunta, si usted tiene una duda, la apóstol María Elena, ella me puede mandar cualquier pregunta que usted tenga. Yo estoy ahí siempre dispuesta, estoy a su servicio. Dios me los bendiga.